Bienvenido a Aprende Inglés con las noticias, una noticia al día para mejorar tu inglés y entender el mundo. Bienvenidos a Aprende Inglés con las noticias. Hoy hablaremos sobre la noticia titulada Red Cross retrieves body of dead hostage in Gaza, Israel says. y la traducción del título sería La Cruz Roja recupera el cuerpo de un rehén muerto en Gaza, dice Israel. Ajá. Esta noticia de la BBC, informa sobre un suceso bastante delicado, la transferencia del cuerpo de un rehén que falleció estando en cautiverio en Gaza. Ajá. Y esto ocurre en el marco de los eventos posteriores a un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Vamos a analizar el texto oración por oración para entender mejor el inglés y, claro, el contexto. Perfecto. Sí, es un tema complejo, así que vamos con calma para captar bien el vocabulario y los detalles. Empiezo yo leyendo la primera oración en inglés. Dale. Dale. Ok. Y la traducción es: el ejército de Israel dice que el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a la Cruz Roja en el sur de la Franja de Gaza y ahora está en camino hacia las tropas de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, en el territorio. Bien, analicemos un poco esto. Tenemos coffin, que es la palabra para ataúd. Y fíjate en deceased. Sí, es una forma más formal, quizá más respetuosa de decir muerto. Se usa mucho en noticias, en comunicados oficiales, en lugar de simplemente dead. Exacto, deceased. Y hostage, que significa rehén. El verbo transferred, transferido o trasladado, indica ese movimiento del ataúd. Claro. Vemos también las siglas IDF, que de hecho el texto aclara, entre corchetes, Israel Defense Forces, o sea, las Fuerzas de Defensa de Israel. Es bueno conocer estas siglas porque aparecen muchísimo en noticias sobre la región. Sí, totalmente. Y mencionan a la Red Cross, la Cruz Roja, que, es fundamental saber que es esta organización humanitaria internacional que suele actuar como intermediario neutral en zonas de conflicto, ¿no? Facilitando este tipo de entregas o intercambios. Ajá, entregas delicadas como esta. Exacto. Y finalmente, Southern Gaza Strip nos ubica geográficamente, el sur de la Franja de Gaza. Muy claro. Paso a leer la segunda oración entonces. Posting on X, the IDF urged the public to act with sensitivity and wait for the official identification, which will first be provided to the families. Bien. La traducción sería: publicando en X, las FDIs instaron al público a actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, que primero se proporcionará a las familias. Aquí, posting on X, se refiere a publicar un mensaje en la red social X, que antes era Twitter, claro. Es la forma común de decirlo, posting on y luego la plataforma. Ajá. Y el verbo urged es importante. Significa instó, exhortó, pidió con bastante insistencia. Viene del verbo to urge. Si quieres lo deletreo. U-R-G-E-D. Implica una petición fuerte, ¿no? Sí, como un llamado enfático. Luego tenemos sensibility, sensibilidad, e identification, identificación. El mensaje, subraya la delicadeza de la situación, pidiendo al público que sea respetuoso y que espere la confirmación oficial antes de, de especular o difundir nombres, por respeto a las familias, obviamente. Totalmente. Es un llamado a la prudencia en un momento muy sensible. Continuemos. Leo la tercera oración. It stressed that Hamas was required to return all these deceased hostages in accordance with the Gaza ceasefire agreement. Traducimos. Subrayó que Hamás estaba obligado a devolver a todos los rehenes fallecidos de acuerdo con un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Aquí la palabra stressed, ojo, no significa estresado como adjetivo. ¿Claro? Aquí funciona como verbo. Subrayó, enfatizó, recalcó. Es otro uso del verbo to stress. Y required, significa que era un requisito, que estaba obligado a hacerlo. Exacto. Y la expresión in accordance with es bastante útil en contextos formales. Significa de acuerdo con o conforme a. Y ceasefire agreement es literalmente acuerdo de alto al fuego. El contexto aquí es clave, ¿no? Las FDI, según este comunicado que citan, señalan que la devolución de todos los cuerpos de los rehenes fallecidos era,
parte de las condiciones pactadas en ese acuerdo previo. Y se menciona a Hamás, que es el grupo palestino que gobierna en Gaza y que fue parte de dicho acuerdo. ¿Entendido? A ver, la siguiente oración. Leo. Hamas this week returned the bodies of 9 of the 28 dead hostages in Gaza and freed all 20 living hostages. Y la traducción. Hamás devolvió esta semana los cuerpos de 9 de los 28 rehenes muertos en Gaza y liberó a los 20 rehenes vivos. Aquí el vocabulario es más directo pero importante. Returned, devolvió, bodies, cuerpos, y freed, liberó, que es el pasado de to free. Sí. Y esta oración nos da números concretos sobre lo que ya había sucedido bajo el acuerdo, ¿no? Se entregaron 9 cuerpos de los 28 que se sabía habían fallecido y se liberaron los 20 rehenes que aún estaban con vida. Estas cifras ayudan a entender la magnitud y el estado del intercambio en ese momento. Datos importantes, sí, para seguir el hilo de la noticia. Vamos con la quinta oración. Dale. Leo. There has been fury in Israel that Hamas has not returned all the bodies in line with last week's ceasefire deal, though the U.S. has downplayed the suggestion it amounts to a breach. Traducimos. Ha habido furia en Israel porque Hamás no ha devuelto todos los cuerpos según el acuerdo de alto el fuego de la semana pasada, aunque Estados Unidos ha restado importancia a la sugerencia de que esto constituya un incumplimiento. Fury, fíjate, es una palabra potente. Significa furia, una ira muy, muy intensa. Muestra la fuerza del sentimiento en Israel en ese momento. Sí, se nota la carga emocional. Y la frase in line with es otra forma de decir de acuerdo con o según, muy similar a in accordance with que vimos antes. Exacto. Y aquí tenemos dos verbos interesantes. Primero, downplayed, que significa que le restó importancia, que lo minimizó. A ver, lo deletreo. D-O-W-N-P-L-A-Y-D. Downplayed. Ajá. Y la palabra breach, que es incumplimiento o violación de un acuerdo, de una ley, por ejemplo, se deletrea B-R-E-A-C-H. Breach. Esta oración expone un punto central de tensión aquí. Por un lado, la molestia, el enojo, esa furia en Israel, porque no se entregaron todos los cuerpos que, según ellos, debían entregarse conforme al acuerdo. Claro. Pero por otro lado está la postura de Estados Unidos que, según reporta el artículo, minimizaba la idea de que esto fuera una violación directa, un breach del pacto. O sea, dos perspectivas distintas sobre el cumplimiento del acuerdo. Interesante esa diferencia de posturas reportada. Siguiente oración. In its posts on X late on Friday, the IDF gave no further details where the hostage's coffin would be taken after its transfer by the Red Cross. La traducción. En sus publicaciones en X a última hora del viernes, las CFDI no dieron más detalles sobre dónde sería llevado el ataúd del rehén después de su transferencia por la Cruz Roja. Aquí, further details significa más detalles o detalles adicionales. Y la estructura would be taken es interesante. Es voz pasiva con would. Indica una acción futura desde un punto de vista pasado, o sea, sería llevado. No se especifica quién lo llevaría, solo el hecho de que sería llevado a algún lugar. Básicamente, nos dice que en ese momento las FDI no informaron públicamente sobre los pasos siguientes para el ataúd, una vez que estuviera en su poder. Bueno, continuamos. Leo la séptima. Meanwhile, the Times of Israel reported that a small ceremony led by a military rabbi would be held in Gaza, and the remains would then be taken to Tel Aviv for identification. Y la traducción, mientras tanto, el Times of Israel informó que una pequeña ceremonia dirigida por un rabino militar se llevaría a cabo en Gaza, y los restos serían luego llevados a Tel Aviv para su identificación. Meanwhile, que significa mientras tanto, es un buen conector para introducir información que sucede, digamos, al mismo tiempo o en paralelo. Ceremony es ceremonia, y led by significa dirigida por o liderada por. Ajá. Y se menciona un rabbi, que es un rabino, un líder espiritual en el judaísmo. Aquí especifican military rabbi, o sea, un rabino que sirve en las Fuerzas Armadas. Y la palabra remains, aquí se usa como sinónimo de restos mortales. Es bastante común usar remains en este contexto tan delicado. Sí, es verdad. Y otro punto importante.
Esta información no viene del comunicado de la CFDI que se mencionó antes, sino de otra fuente que cita la BBC, el Times of Israel, que es un conocido periódico israelí. Ah, claro. Según ellos, habría una ceremonia en Gaza y luego el traslado a Tel Aviv, que es una de las ciudades más importantes de Israel, para la identificación oficial de los restos. Buen punto sobre la fuente. Es importante distinguirlo. Vamos con la octava oración. Leo. Hamas has said it remained committed to the ceasefire, including keenness to hand over all remaining corpses. La traducción. Hamas ha dicho que sigue comprometido con el alto el fuego, incluyendo el afán por entregar todos los cadáveres restantes. Remained committed significa seguía comprometido o mantenía su compromiso. Y la palabra keenness, ese es interesante, quizás no tan común. Sí, keenness. Significa afán, entusiasmo, un fuerte deseo o interés por hacer algo. La deletreo. K-E-E-N-N-E-S-S. Keenness. Viene del adjetivo keen, que es como entusiasta o muy interesado. Exacto. Y handover es un phrasal verb muy común que significa entregar, pasar algo a alguien. Y corpses es otra palabra para cadáveres, sinónimo de bodies o remains que ya vimos. Aquí se presenta la versión de Hamas. Ellos afirman seguir comprometidos con el acuerdo y expresan su intención, su keenness, de entregar los cuerpos que faltan. Entendido, nos presenta la perspectiva de Hamas en ese momento. Vamos con la novena oración. Leo. The Palestinian group accused Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of impeding its ability to search for hostages' remains by not allowing heavy machinery and diggers into Gaza. Y la traducción, el grupo palestino acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de impedir su capacidad para buscar los restos de los rehenes al no permitir la entrada de maquinaria pesada y excavadoras en Gaza. El verbo accused significa acusó. Impeding es un gerundio que significa impidiendo u obstaculizando. Viene del verbo to impede, impedir. A ver, I-M-P-E-D-I-N-G, impeding. Y ability es capacidad o habilidad. Ajá. Y heavy machinery se traduce como maquinaria pesada y diggers son excavadoras. Esta oración nos da la explicación de Hamas sobre por qué, según ellos, no habían podido recuperar todos los cuerpos. Acusan directamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de obstaculizar la búsqueda al no permitir el ingreso del equipo necesario en Gaza. Es su justificación, digamos. Exacto, es la contraparte de la historia, ¿no? La razón que ellos dan para la demora o la falta de entrega de todos los cuerpos que se mencionaron antes. Muy importante tener ambas perspectivas reportadas. Siguiente oración, la 10ª. Leo. Speaking at a memorial for victims of the Hamas-led 7 October 2023 attack, Netanyahu said he was determined to secure the return of the dead hostages still in Gaza, and that the country would continue to fight terrorism with full force. Traducción. Hablando en un memorial por las víctimas del ataque liderado por Hamas del 7 de octubre de 2023, Netanyahu dijo que estaba decidido a asegurar el retorno de los rehenes muertos aún en Gaza y que el país continuaría luchando contra el terrorismo con toda la fuerza. Memorial aquí se refiere a un acto conmemorativo, un evento para recordar a las víctimas. Victims, claro, son víctimas. El adjetivo determined significa decidido, resuelto, alguien que está muy firme en su propósito. Y la frase secure the return significa asegurar el retorno, garantizar la devolución. Y full force, bueno, se traduce como toda la fuerza, con máxima intensidad. Esta oración reporta declaraciones de Netanyahu hechas en un evento público, reafirma su objetivo de recuperar los cuerpos de los rehenes fallecidos y su postura de continuar las acciones militares, lo que él llama luchar contra el terrorismo con determinación. Ajá. Y también sitúa el contexto mencionando el ataque del 7 de octubre de 2023, que fue el detonante de esta fase intensificada del conflicto. Muy claro. Ya nos acercamos al final. Oración número 11. Leo. As part of the U.S. President Donald Trump brokered ceasefire deal, Israel freed 250 Palestinian prisoners in Israeli jails and 1,718 detainees from Gaza. La traducción.
Como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente de EU, Donald Trump, Israel liberó a 250 prisioneros palestinos en cárceles israelíes y a 1.718 detenidos de Gaza. El verbo brokered aquí significa negociado o intermediado. Viene del sustantivo broker, que es un intermediario, un negociador. Indica que Trump facilitó el acuerdo. Prisoners, son prisioneros, generalmente personas condenadas que cumplen sentencia en jails, o sea, cárceles. Exacto. Y detainees son detenidos. A veces hay matices legales entre prisoner y detainee, pero en general se refiere a personas retenidas o bajo custodia. Esta ración detalla una parte crucial del acuerdo, el intercambio de personas. Israel liberó un número significativo de palestinos a cambio de los rehenes. Y fíjate, se menciona explícitamente el rol de Donald Trump, quien era presidente de US, cuando se negoció este acuerdo específico. Claro, proporciona cifras exactas de ese intercambio, un elemento clave del acuerdo. Siguiente oración, la número 12. Leo. After Hamas said it was unable to retrieve all the bodies, 2 senior Trump advisors said preparations to move to the next phase of the ceasefire deal were continuing. Traducción. Después de que Hamas dijera que no podía recuperar todos los cuerpos, 2 asesores principales de Trump dijeron que los preparativos para pasar a la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego continuaban. Rescatar, obtener de vuelta algo. Lo deletreo otra vez por si acaso. R-E-T-R-I-V-E, retrieve. Y senior advisors son asesores principales o de alto rango, personas importantes en el equipo de Trump. Sí. Y Preparations son preparativos. Y phase es fase o etapa. Lo que dice aquí es que incluso después de que Hamas comunicara sus dificultades para recuperar más cuerpos, los asesores de Trump, que estaban vinculados a la negociación original, indicaban que el proceso seguía adelante, preparándose para la siguiente etapa del acuerdo. Muestra una intención, o al menos un reporte, de continuar con el acuerdo a pesar de las dificultades que se estaban reportando. Vamos con la oración 13. Leo. The advisors told reporters that the U.S. government did not so far believe Hamas had broken the agreement by not retrieving more remains, and said the group had acted in good faith by sharing information with interlocutors. La traducción. Los asesores dijeron a los reporteros que el gobierno de EU no creía hasta ahora que jamás hubiera roto el acuerdo al no recuperar más restos, y dijeron que el grupo había actuado de buena fe compartiendo información con interlocutores. La expresión so far significa hasta ahora, hasta el momento. Broken the agreement es literalmente roto el acuerdo, o sea, incumplido. Y la frase acted in good faith, esa es muy importante en diplomacia y en leyes. Significa actuado de buena fe, o sea, con honestidad, sin intención de engañar. Exacto. Y la palabra interlocutores se refiere a los interlocutores, las personas que participan en una conversación o negociación, los intermediarios, digamos. Se deletrea INTERLOCUTORS, interlocutores. Esta oración refuerza esa postura estadounidense que ya vimos antes, ¿no? Ajá. No consideraban, en ese momento, al menos, que jamás hubiera incumplido el acuerdo por no entregar más cuerpos, y además valoraban positivamente que jamás hubiera compartido información con los negociadores o intermediarios. Una perspectiva clave que, como decíamos, contrasta con la furia mencionada en Israel. Ya casi terminamos. Penúltima oración, la 14. Leo. While the full text of the agreement between Israel and Hamas has not been made, possibility that not all of the bodies would be immediately accessible. Traducción. Aunque el texto completo del acuerdo entre Israel y Hamas no se ha hecho público, una versión filtrada que apareció en los medios israelíes parecía permitir la posibilidad de que no todos los cuerpos fueran accesibles de inmediato. Full text es el texto completo. Made public significa hecho público, divulgado. Una leaked version es una versión filtrada. La palabra leak, filtración, se usa muchísimo en periodismo para información confidencial que se hace pública, ¿no? Sí, totalmente. Y el verbo appeared se usa 2 veces, pero con sentidos un poquito distintos. Primero, apareció, la versión en los medios, y luego parecía, sugería, daba la impresión. Cierto.
La frase allow for the possibility significa permitir la posibilidad o contemplar la opción, y immediately accessible quiere decir accesibles de inmediato. Esta oración añade un matiz que es crucial. Sugiere que quizás el propio acuerdo original, del cual no se conoce el texto oficial, ojo, podría haber previsto que no sería posible recuperar todos los cuerpos de forma inmediata. Esto se basa en una versión filtrada, no confirmada, pero explicaría por qué Estados Unidos no lo consideraba un incumplimiento flagrante, un breach. Exacto. Da una posible explicación a las diferentes interpretaciones sobre el cumplimiento del acuerdo. Ahora sí, las dos últimas oraciones, que nos dan el contexto más amplio del conflicto. Leo la 15ª. The Israeli military launched a campaign in Gaza in response to the attack, in which Hamas-led gunmen killed about 1,200 people in southern Israel and took 251 others hostage. La traducción: el ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque en el cual hombres armados liderados por Hamas mataron a unas 1,200 personas en el sur de Israel y tomaron a otras 251 como rehenes. Launched a campaign significa lanzó una campaña militar en este contexto. In response to es en respuesta a. Gunmen son hombres armados. Y took hostage, que es el pasado de take hostage, es tomaron como rehenes. Sí, esta oración nos recuerda el evento que desencadenó la operación militar israelí en Gaza, el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamas, y da las cifras aproximadas de muertos y rehenes de ese día, según las fuentes israelíes que cita la BBC. Y finalmente, la última oración, la número 16. Leo. At least 67,967 people have been killed by Israeli attacks in Gaza since then, according to the territory's Hamas-run health ministry, whose figures are seen by the UN as reliable. Y la traducción: al menos 67,967 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del Territorio, dirigido por Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. At least significa al menos, como mínimo. Killed significa muertos o asesinados. Y according to es según o de acuerdo con. La expresión Hamas Run significa dirigido por Hamas, aplicado aquí al Ministerio de Salud de Gaza. Figures son cifras, datos numéricos, y reliable significa fiables, confiables. Esta última oración presenta el balance de víctimas en Gaza debido a la campaña militar israelí desde el 7 de octubre hasta la fecha en que se publicó esta noticia. Cita la fuente de esta cifra, el Ministerio de Salud de Gaza, que es administrado por Hamas, y añade un dato importante que reporta la BBC, que la ONU considera esas cifras como fiables, reliable. Es fundamental presentar ambas caras de las consecuencias humanas del conflicto, tal como las reporta la fuente original. Exactamente. Presentar las cifras de ambos lados, siempre citando las fuentes correspondientes, es clave para entender la información que proporciona la noticia de una manera, digamos, equilibrada. Y bueno, con eso concluimos el análisis detallado de la noticia de hoy. Sí, esperamos que esta revisión oración por oración les haya sido útil, no solo para practicar el inglés y aprender vocabulario nuevo, sino también para comprender un poco mejor las complejidades de las noticias internacionales y, bueno, cómo se reportan. Esto fue Aprende Inglés con las Noticias. Si les gustó, síganos y nos escuchamos en el próximo episodio.